Bien, aquí nos piden hallar el volumen del sólido que se forma al girar en torno al eje X, la intersección de estas dos curvas. Ambas son parábolas. Es evidente que la curva que está punteada es una parábola que abre hacia arriba, o sea, x al cuadrado. Si queremos visualizarlo mejor, podemos dibujar aparte las dos curvas y es evidente lo primero que vemos es que debemos encontrar el punto de intersección de las curvas igualando las dos funciones. X al cuadrado igual a raíz de 8x. Despejando x, pues tenemos que elevando al cuadrado a ambos lados, pues nos queda x a la 4 menos 8x igual a 0, es decir, un polinomio de grado 4. Solo para encontrar los puntos de intersección de esas dos curvas. Pero es un polinomio muy fácil de resolver. Por ejemplo, factorizando x, podemos pasar a dividir x al cubo menos 8, dividido entre 0, da 0, así que una solución sería 0, es decir, el origen. Y la otra solución, pasando a dividir el x entre 0, pues nos queda x a la 3 menos 8 igual a 0. Despejando x, tenemos que 8 pasa sumando, y al despejar el 3, pues nos queda una raíz cúbica, y la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces ya tenemos los puntos entre los cuales tenemos que integrar. Ahora, como hice en el video anterior del volumen de una esfera y de un cono, voy a determinar un objeto tal que al sumarlo pues me dé el volumen que yo estoy buscando. En este caso no es un disco, sino una arandela. Y lo único que cambia básicamente es el radio. Ahora es la resta del volumen del disco R2 menos el volumen del disco R1. El disco R1 vendría siendo el interno. Voy a escribir primero el disco del radio 2, lo voy a identificar con un 2 aquí abajo, por pi por h menos el disco interno, vendría siendo r al cuadrado, este sería R1, por pi por h. También puedo factorizar pi por h y escribir solo el radio 2 al cuadrado menos el radio 1 al cuadrado, todo esto multiplicado por pi por h. Esta arandela la voy a dejar por acá y voy a escribir que este es el volumen de mi arandela en función del radio. Ahora yo no estoy buscando el volumen de cualquier arandela, sino de las que quepan dentro de este paraboloide. Entonces reemplazo R2, que vendría siendo la función que está por encima, o sea, raíz de 8x al cuadrado menos x a la 2 al cuadrado por pi por h. Pero habíamos dicho que el grosor de la arandela era un delta x, así que lo reemplazo de una vez. Ahora, esta función que tengo acá por sí sola no me dice el volumen de todo ese paraboloide. Para eso debo sumar todas las arandelas que quepan dentro de esos límites de integración. Entonces voy a hacer una suma infinita de 0 hasta 2 y voy a cambiar el delta x por un dx para ser más exactos. Entonces lo que vamos a hacer es, ahora voy a escribir v de r como v' de r, lo cual quiere decir que cuando yo integre, ese resultado va a ser mi volumen. Para hacerlo tengo que simplificar esto, puedo sacar pi, puedo cancelar este 2 con este 2, me queda 8x menos x a la 4, todo multiplicado por dx. Es una integral muy fácil de resolver. Este es el resultado de la integral evaluado de 0 a 2, límite superior menos inferior. Esto debería dar 48 pi sobre 5. Este es el volumen exacto de este paraboloide. Bien, antes de terminar este ejercicio voy a decir que no siempre tenemos objetos simétricos con respecto a un eje, como en este caso. Entonces no conviene usar el método de arandela, sino el método de cascarones cilíndricos. Por ejemplo, un objeto como este, que se compone de dos curvas, dos parábolas, 2 menos x al cuadrado, que vendría siendo la curva que está por encima, y y igual a x al cuadrado, pues una parábola que abre hacia arriba, sería la curva de abajo.
Y lo que pasa con este objeto es que es evidente que si lo integramos con discos, pues tenemos que el radio de la curva que está por encima pues varía en función de una ecuación distinta a la que está por debajo. Entonces eso quiere decir que tendríamos que hacer dos integrales como estas, pero lo que queremos es integrar menos y simplificar más los cálculos. Entonces, para simplificar el problema tengo que decir que estas dos curvas están girando alrededor del eje Y. Lo que vamos a hacer aquí es sumar todos los cilindros que quepan dentro de este objeto. Cilindros de radios distintos, obviamente. También debemos darnos cuenta que estos cilindros son huecos por dentro, por eso se les llaman cascarones cilíndricos. Entonces lo que voy a hacer a continuación es hallar el volumen de ese cilindro, lo cual es muy fácil. El volumen de un cilindro sólido es igual a el área, que es pi por r al cuadrado, por la altura, que es h, pero como el cilindro no es sólido, entonces lo que tenemos que hacer es restar los dos radios, el radio 2 al cuadrado menos el radio 1 al cuadrado, y ahí obtenemos el pedazo que nosotros queremos. Como se puede ver aquí, lo que estamos haciendo no es muy distinto a lo que habíamos hecho antes. Es más, geométricamente una arandela y un cilindro no se diferencian en nada. Básicamente el cilindro pues tiene una altura mayor, lo que quiere decir que no estamos haciendo nada nuevo, y lo que hace realmente útil este método es hacerle un corte vertical al cilindro, luego expandimos lo que nos queda y lo que obtenemos es un cubo como este. Y como pueden ver, el volumen de un cubo se halla muy fácil. Su área, que es 2pi por r por delta de r por la altura. ¿Por qué 2pi por r? Porque si sabemos que el área de una circunferencia es pi por r al cuadrado, si la cortamos para desenvolverla, pues la derivada es 2pi por r, la derivada con respecto a r, por la altura, que sería el volumen. Entonces lo que quiere decir esto es que si en lugar de usar el volumen de un cilindro, usamos el volumen de un cubo, estamos haciendo prácticamente lo mismo. Bien, entonces voy a tomar el volumen de ese cubo que está en función de r y lo voy a escribir en función de x, porque las ecuaciones que yo tengo están en función de x. 2pi es una constante por r, pero tenemos que r es una variable. Como podemos ver acá, si el cilindro tiene su centro en el origen, quiere decir que el radio va a ser exactamente x. Quiere decir esto que si el eje de simetría de ese objeto estuviese en x igual a 1, por ejemplo, si esta fuera la base del cilindro y el centro estuviese siempre en 1, pues entonces el radio, este r, va a ser un punto x menos 1. Eso es muy importante porque es lo que va a multiplicar ahora a h. ¿Y quién es h? La altura del cilindro, como vemos, también es variable, entonces a veces va a tener una altura, y podemos ver en el dibujo de abajo que esa altura va a variar en función de la resta de dos funciones, la de encima menos la de abajo, es decir, descartamos el pedazo sobrante. Entonces la función que está por encima es 2 menos x al cuadrado menos, abriría paréntesis, pero como la otra función solo tiene el término x al cuadrado, entonces lo escribo tal cual está, multiplicado por delta de x. Bien, lo siguiente, como siempre digo, esta función está muy bien en términos de x, pero no me puede dar el volumen del objeto que yo estoy buscando. Así que ahora voy a hallar mi v' de x, que es la integral. Este de 2pi lo puedo dejar afuera y solo dejo lo que está en términos de x dentro de la integral. Es decir, menos 2x al cuadrado, todo por dx. Ahora a esta integral le falta algo y son los límites de integración. Tenemos que el punto más externo es 1,1. Es muy fácil de hallar simplemente igualando las dos funciones y despejando x. Tenemos que el punto externo es 1, pero ¿cuál es el punto inferior de integración? Aunque es simétrica con respecto al eje y, no podemos decir que vamos a integrar desde menos 1 hasta 1, porque
esta función ya incluye 2pi, es decir, la vuelta completa del cilindro. Entonces la integración la vamos a hacer desde 0 hasta 1. Ya no tenemos que multiplicar por 2. Esta integral es muy fácil de resolver, pero no la voy a hacer paso a paso. Esto es lo que obtengo cuando integro y ahora evalúo límite superior menos inferior. Evaluando el 1 obtengo aquí 1 al cuadrado menos 2 tercios menos, evaluando 0, pues todo me da 0. La resta de estas dos cosas me da 1 tercio multiplicado por 2pi, es 2pi tercios. Este es el volumen de mi objeto en unidades cúbicas. Como pueden ver, se demora uno más haciendo el análisis de cómo integrar con cilindros que resolviendo la integral en sí. Y si lo quieren verificar, pueden usar unos discos rebanando el objeto de forma vertical para que observen que la integral es mucho más complicada de resolver.